Hoy, en El Ventilador, el gobierno de Javier Milei, un balance a 2 años. A 2 años de asumir la presidencia, Javier Milei implementó un fuerte ajuste económico para reducir la inflación y el déficit fiscal. Si bien algunos indicadores muestran mejoras, ¿cuál fue el costo social de estas medidas? Y además, carnes y fiestas. ¿Cómo llegan los precios a la mesa de fin de año? En plena previa de las fiestas, la carne vuelve a tensionar el bolsillo. El asado se acerca a los 18.000 pesos y algunos cortes acumulan fuertes subas. Un mercado con menos hacienda y más demanda externa suma presión justo cuando se arma el menú de fin de año. ¿Qué pueden esperar las familias para las próximas semanas? Hoy se enciende el ventilador. Encendémonos más, buenas noches, hola, bienvenidos al Ventilador. Qué linda noche en la ciudad de Paraná, un día que tuvo calor, tuvo lluvia, chaparrón bastante fuerte, y después, bueno, paró y un poco de humedad ahora, ¿no? Bueno, así está la noche, al menos en la capital provincial. El abrazo para toda la provincia de Entre Ríos, también para Santa Fe y para el mundo, porque nos ven claramente a través de la señal de YouTube de nuestro canal. Estamos dispuestos a hacer el Ventilador, tenemos móvil en vivo, los debates interesantes respecto de estos dos temas puntuales y también la ronda de noticias como siempre. Pero antes saludamos a nuestro querido panel. Buenas noches, panel. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Bueno, me alegro mucho. Sí, todo bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Y saludamos ya a Mariano Copini, nuestro locutor que nos hace la vía de comunicación. Marian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Guasi. Buenas noches, como siempre. Muy bien. Y una noche para dejar mensajes al 343-505-4874. Genial. Estamos en vivo hasta las 23. Decíamos, ronda de noticias. Y uno de los puntos claves, decíamos, va a haber sesiones extraordinarias hasta poquito antes de fin de año en el Congreso. Y uno de los puntos claves, con muchos subpuntos claves, es la reforma laboral. Ezequiel. Exactamente, Washington. Bueno, reforma laboral, un tema que se venía, en la previa, digamos, hoy lo firmó, lo presentó el presidente Milei y lo envió al Congreso, ingresa por la Cámara Alta, por la de senadores, hay una discusión por eso también, bastante parecido al que se proponía en la previa, debe decirse, sí, no hubo grandes cambios respecto de lo que de los borradores que se habían filtrado del Consejo de Mayo y de todas esas discusiones en la previa, como decía. Bueno, muchos puntos para discutirse. Si te parece, compartimos la placa. Dale, metele. Dale, sí. Porque estos son los puntos más interesantes que por eso decía, cada uno de los ítems tiene una discusión importante y que llevaría mucho tiempo, que de hecho lo vamos a abordar en programas siguientes. De modo desagregado, que es más ordenado. Exacto. Dame los puntos uno por uno, Mariam. Puntos claves donde dice: vacaciones fraccionadas mínimo 7 días por tramo. Banco de horas, acuerdo voluntario para compensar extras. Indemnizaciones, opción de fondos o seguros de cese. Despidos, se mantiene un sueldo por año sin causa. Servicios mínimos en huelga, 75% en críticos y 50% en estratégicos. Asambleas y delegados, autorización previa 10 horas mensuales. Convenios colectivos. Fin de la ultraactividad. Formalidad laboral, incentivos para nuevas altas registradas. En las generales de la ley, la mayoría opina, la sociedad, que está bien que haya una reforma laboral, que hay que ayornarla y demás, y después entra la discusión, ¿no? ¿Para dónde va la balanza? Claro, ¿para dónde reformar? Es la discusión. Si querés nos metemos en uno específico, que es el del llamado banco de horas. ¿Qué significa? Eso también está bueno. Los títulos de las leyes son un golazo. Siempre son muy... muy argentino, muy creativos. Muy creativo para, si está a favor, tener el que lo presenta, le busca la vuelta para que sea atractivo. ¿Qué es el banco de horas? Un sistema que permite básicamente compensar horas, ¿sí? Si trabajás más horas en un día o en una semana, vas a poder trabajar menos otros días. Algo que
algunos dicen... O sea, de te facto, corresponden 8 horas por día, vos laburás un día 10, el otro día compensás y laburás menos. de hecho sucede. Laburás 6. De hecho, exactamente, de hecho sucede en algunas veces medio informalmente. Claro. En algunos, Bueno, es una gran discusión, ¿no? Con la gran cantidad de empleo informal que hay en Argentina. esto es para el empleo formal, obviamente. Claramente. Tenemos más o menos 50% de economía informal, a veces un poquito más. Claro. ¿Por qué se plantea como polémico, con esto cierro, por qué se plantea como polémico? Desde el punto a favor, desde la mirada empresarial, es que les permite organizar las labores. Pensá en fábricas por ahí grandes, que tienen procesos productivos, que las fábricas automotrices, por ejemplo, planteaban esto, las plantas automotrices. Hay días que tenían más planchada la producción y licenciaban a los trabajadores, Claro. pero les tenían que seguir pagando, aunque no tenían laburo. Y otro que no otros daban días, abasto, otro con día que no más daban abasto. actividad, les tenían que pagar más extras. Entonces organizan en un global, regulado por supuesto, pero en un global, completar las horas. Y la mirada en contra, bueno, desde el mundo sindical se plantea que esto va en detrimento, por ejemplo, de las horas extras, que se pagan extras, desde luego. Y pueden responder a relativos arbitrios de la patronal, pues si bien se pone que se escribe, ¿no? Que tiene que haber un acuerdo, Sí. desde luego que la patronal tiene más poder para Es definir una el discusión acuerdo. interesante, más allá de los convenios colectivos de trabajo que están en Sí. discusión Bueno, y demás. que es otra discusión. Claro, ¿cómo porque cambiaron los tiempos Digo- también? Porque la tecnología aceleró mucho los tiempos en un laburo. Lo que hacías antes en 6 horas, se lo hacen una. Y todo, Sí. y todo atado. Por ejemplo, hacer planos de una Claro. casa, de Con una un escuela, programa. Con una computadora lo haces mucho más rápido. Tampoco es tan fácil, ¿no? Sí, Pero- no, claramente, pero se entiende la comparación. Sí, En Claudia. realidad la discusión tendría que ser mucho más acorde con el tipo de producción que cada un banco de horas tiene que estar de acuerdo a la producción que se realice, por ejemplo, Bien. en una fábrica, en una radio. No va a ser lo mismo que yo trabaje en una radio Sí. 6 horas, como es lo que dice nuestro convenio. Sí, claro. De acuerdo al tipo de laburo, que laburar 8 horas, 10 horas, tener la cabeza así y Perdón. terminar con un descanso. Que también quedó de moda, porque una cosa es estar 6 horas en vivo al aire, otra cosa es estar 1 hora de las 6 Claro. al aire y, no sé, por decir una estupidez, ¿no? Bueno, Hay que ir y hay modificando la convenios discusión. viejos, Tiene que ver eso con se cada logra. convenio. Claro. Está bien lo que dice Ezequiel y Claudia, porque es como que la discusión lleva a que no puede hacerse algo madre para todas las actividades. Claro. Somos periodistas Claro. nosotros. Vamos a tener el mismo régimen que los trabajadores de la civil de Nogoyá. Claro. No, uno trabaja 6 trabajador vial. Pero para eso están los Yo convenios trabajo, laborales yo ¿Cómo, Clau? para eso están los convenios laborales que este gobierno piensa agarrar una pala y meterlos hacia adentro y olvidarse Si de están lo los que votos, años una pala, hablan de Si los están los trabajadores. votos de los senadores peronistas, eso A se ver, va a modificar. Dame Diego, No, pará, dame Diego, pará, dame Diego. Están planteando como si esto fuera Pará, obligatorio. Clau, dame Diego, sí. Están planteando como si fuera obligatorio, no es obligatorio. O sea, Ajá. no es que vos vas a trabajar 12 horas. No, esto se arregla con el empleador. Ajá. O sea, no quiere decir que la gente de radio va a trabajar 12 horas. No, esto No. lo arreglás con tu Ajá. empleador. Sí, A Nacho, mí me eso parece es que un esto de arreglar proyecto. con el empleador, estas palabritas, acuerdo voluntario, Firmado. un arreglo, sí, firmado, digamos, el empleado con el patrón, con el jefe, no es una peli de Disney. Nadie va a salir cantando y bailando, digamos. Hay unas relaciones de desigualdad, porque de relaciones de poder desiguales. Entonces, no es lo mismo sentarse un sindicato entero, porque hay una frase que dice, divide y conquistarás, divide y reinarás. Cuando vos vas, empleado por empleado, arreglando, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, por supuesto que va a haber ciertas relaciones de poder que van a Porque la operar. No correlación es de tan fuerza es fácil. distinta. Ahora, Exactamente, para que no, exactamente. Caro, El no, dueño Caro. de la empresa tiene mucho más poder que el empleado. Sí, claro, y después voy con Joan. De igual manera, este es un proyecto, falta que se apruebe, que se puede modificar con diputados y después lo van a plantear y puede tener alguna modificación. Esto que nosotros estamos discutiendo Sí. ahora no es definitivo. Todavía tienen Pero se que... entiende que con la mayoría va a salir. La idea del gobierno es que salga, salga. de acá. Y al la 30. idea Por del eso lo planteo planteé del incluso antes de fin gobierno de año. es la reforma La idea que nos con la idea de aprueba que Miguel. mejore la situación en la que estamos, la baja de empleo, la situación Bueno, que ya viene eso- mal entre eso- los eso empleados. viene Para ese, dame No, yo perdón. así. Yo creo que, y aparte me he fijado en lo que los grandes analistas se han manifestado al respecto, dice que es una herramienta que se considera moderna, que la usan los países desarrollados. A mi criterio, lo que hay que ver es si nosotros como país estamos preparados para implementar una herramienta así. Claro. Porque obviamente se va a generar una presión sobre el trabajador, Una no es lo idiosincrasia. mismo con los salarios que nosotros tenemos, y además la fiscalización de esto. ¿Cómo se va a fiscalizar
qué cantidad de horas trabajás, cómo lo vas a comprobar. Sí, ese, ¿qué querés decir? No, era sencillamente, me olvidé la verdad que voy a decir. No, pero Bueno, puede pasar. el apunte iba en el sentido de que, por supuesto que la idea siempre es que sea mejor. Que decía Claro. Que es lo que planteaba Caro, que es como la idea madre, Sí, pero para eso... porque son los títulos. Pero bueno, para llevar un mensaje dentro de todo esperanzador. No, pero claro. Ojalá y ¿Sabés lo bueno de suceda. esto? ¿De dónde venimos? Que a alguien le sirva. 51% de informalidad, de desempleo. Bueno, Bien. eso es lo bueno, parece que hay que mantener. Eso no se puede tocar. No. No, Yo creo que pero se busca revertir eso. acá iba, No estaba a este hablando de informalidad. punto Perdón, iba. cuando se habló de la reforma laboral se hablaba también de beneficiar al empleador para que haya más trabajo en blanco, Claro. para que no tenga ese miedo de los despidos y la indemnización. Sí, para que sea más fácil despedir, como dijo Caputo. Bueno, No, pero fue la palabra. por eso está digo, bien. de un lado tiene una visión Sí. y de otro lado No, y está bien, el sí, trabajador, pero- el laburante. Y los juicios laborales. Estas leyes laborales no van a generar empleo de trabajo, pero no es un invento mío. Con leyes laborales vistas del empresariado regresivas, por ejemplo, la doble indemnización ante los despidos, aumentó el empleo. Y eso, la verdad que era y sin embargo aumentó. Entonces, quiero decir, esto no hay magia en las la leyes. CGT ya salió ganando. No le tocan los aportes solidarios, las cajas se las mantienen. Bueno, eso claro. lo que quería la CGT, lo otro no le importa mucho, por lo menos da la sensación. Yo creo que tenés razón ahí. Plantear un poco cómo es la relación de los empleados, de los laburantes con los sindicatos, Ojalá, si querés. ojalá Claro. mejore, Pero ojalá mejore. convengamos que si una ley te permite despedir con mayor facilidad, hay un eslabón de la cadena productiva que está menos beneficiado que otro, me parece. Pero Bien, si venimos de esto que da no para un haya debate empleo. larguísimo ¿Cómo? y No por va a eso, haber despido porque no hay empleo. Siempre pasó. por eso cada punto Es que no hay problema de empleo. es una Biblia. No hay problema Cada de punto es empleo. una Biblia. Pero ya lo vamos a seguir debatiendo en ese sentido. Me voy al streaming rápido, 21:53. Están Teo y Dalila y Teo. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo anda bien? el hombre de negro hoy? Ah, sí, estoy ¿Cómo andas, total Guayi? black. Hombre de negro, muy bien. John Wick. No falla el negro, ¿eh? Muy bien. No falla. No falla. Estiliza además y es lindo. Sí, Ajá. sí, es verdad. Sí, Qué lindo verlos, chicos. ¿Todo bien? Todo bien, Guayi. Guayi, acá Bueno, estamos. perfecto. todo tranquilo. En uno de los bloques vamos a hablar del Sí. tema de carne, Ajá. ¿eh? qué rico. Casi 20 lucas el kilo de asado. Durísimo. No me digas, Guayi. Les no voy me a preguntar, porque a mí Mirá, me se me caen las lágrimas de solo pensarlo. ¿cuántos aumentos tuvo la carne del año? Porque tenemos una inflación interanual de noviembre a noviembre del 25 más o menos, fue, ¿no? Un 2 Sí. por mes, ahí qué sé yo. ¿Cuántas veces aumentó la carne del año? No sé, yo... ¿Cuánto creen ustedes? Para Y mí, unas 5 veces. 5 veces. ¿Vos, Teo? 10 veces. ¿Cuánto? 10. 10. Bueno, para mí 6. Ajá. Vamos, en un ratito A ver. vamos a hablar con referente del sector para ver qué nos digan. Sí. Porque me dijeron, es más, que aumentó hoy y que la semana que viene aumenta. Es cierto que para la fiesta siempre la carne, el pollo aumenta un poco más porque hay mayor demanda. Sí, el Sí. momento Está bueno. de la venta. Bueno, Yo ustedes lo veo en el, Hay que yo ver lo qué veo en vamos el a comer kilo en de Navidad. milanesa. Yo lo veo en los kilos de milanga, viste, que uno va a comprar la milanesa. Muy de estudiante mi comentario todavía. Viste Sí. que vas a comprar la milanesa y ahí ves los precios y ha aumentado unas 5 o 6 veces en este año. Lo tengo controlado el carnicero. Yo ya no tengo la mirada de estudiante ya hace rato, pero también cuando va con mi hijo, ¿cuánto? 14 impresiones. Bueno, está bien. Está Para bien. mí te estás pidiendo guita para otra cosa. Mire, claro. Igual mi Claro, esa esté sí, buena, sí. el tema es que la Sí. pagué bien Ajá. y... Después ahí se está. va y se come un Claro. sushi. Claro. ¿Ustedes restringieron el consumo de carne con el aumento o no? ¿O cambiaron para no sé, por lenteja o por... El corte, capaz. ¿No? No, qué sé yo, normal. Igual tampoco que como tanta carne, ¿no? Generalmente como Ajá. más pollo, pescado, de todo un poco, ¿no? Fideos, mucha pasta, ¿no? Pero bueno. Ok, y dentro Sí. de los cortes, Este- decís, bueno, no voy a comprar la costilla, me compro una maruchita, qué sé yo. También. No, También. yo lo que me compro mucho en el súper es la carne de cerdo, para mí vuela. Pero por gusto igual, Ojo, Mirá. por gusto. Me gusta mucho cocinar y cómo queda Sí. la carne de cerdo, no falla. La faldita, una faldita buena, faldita deshuesada, es más barata y si está buena la falda es buena. Sí. Ajá. Bueno, lo que También. se puso acá ahora, que se puso mucho de moda, son algunos cortes de carne que quizás antes eran baratos y ahora vas a comprar, como la aguja, por ejemplo, que Claro. ahora se volvieron cortes de carne carísimos y antes eran como muy accesibles. Bueno. Ha cambiado mucho eso por el consumo y las modas también. Sí, la ojo. entraña Sí, antes, también. cuando yo era chico, ¿no? Y ahora es... Sí, Claro, sí, hay sí, que, sí. hay que ponerla toda. La para molleja ponerla. también. Claro, sí. La molleja vale. también pasó. Se pone de moda. Bueno,
Bueno, cuando yo era chico también, el armado, no. Y ahora el armado es la vedette, ¿viste? Porque Silvio Pato y antes el armado, no. Bueno, Sí. en Pero el convengamos que no hay nada como un buen asado. Sí, Obvio. pagate un Nada como un buen asado, asado, Guachi, claro, pagate sí, un sí, asado sí. para los pibes, Guachi. Bueno, yo voy a pagar el asado. Muy Mirá, bien, muy qué bien. grande. Guarden este clip, guarden este guarden clip. esto. Pará, me corrijo, lo voy a comprar. Y después dividimos, claro. No Y lo voy a dejamos hacer, terminar. que no es, Sorteamos con los que No es están poca ahí cosa. acompañando el panel a ver quién lo paga no entonces. es un dato menor. Besos, chicos, nos vemos Nos en vemos, Triple adiós. Móvil. Ahí Bueno, estaban dale, Dalila y Teo, suerte. Fede y Dalila en el stream. Tengan un programa también ahí reaccionando a nuestro programa de tele. Nos vamos a Villa Urquiza porque lanzamiento de temporada están Ivana Centurión y Sabrina Giacomini. Sabrina e Ivana desde la querida Villa. ¿Cómo andan, chicas? Ah, pero ya hay números artísticos ahí. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Va, me ven, no creo que tengan retorno de aire ahí, pero ¿me escuchan o no? Están las Gildas en el escenario. ¡Lánzate! ¡Ay, qué rico! ¡Uva! Por ahí está el escenario, están las Gildas. Hoy ¡Eso! se lanzaba la temporada. A ver. Iba el gobernador. A Villa Urquiza estuvo hoy en el lanzamiento de la temporada turística de la provincia de Entre Ríos, aquí en la costa del Paraná, en la querida Villa Urquiza. Para aquellos que no son de acá de la región, Villa Urquiza es la localidad balnearia que está a 40 kilómetros de la ciudad de Paraná, un lugar magnífico, con playas, con mucho río, con mucha pesca, con parrillas, con camping, bueno, zona de quintas también, un lugar magnífico. Y fue el elegido para el lanzamiento de la temporada de verano 2025-2026 por parte de la provincia de Entre Ríos, por el gobierno de la provincia. Ahora sí me escuchan, Sabrina, Ivana, ¿cómo andan? ¡Bien! ¡Bien, acá estamos, al ritmo de las Gildas. ¡Eso! Ahora sí los escuchamos, pero muy bajo. Les contamos un resumen. Ustedes sepan qué estamos haciendo acá con esta fiesta hermosa. Hoy ese fue y es ahora en estos momentos el lanzamiento de la temporada de turismo de Entre Ríos 2026. Y estuvieron presentes a partir de las 18 horas funcionarios de la provincia y también las microrregiones y localidades de toda la provincia de Entre Ríos. Se eligió la costa del Paraná y fue Villa Urquiza el lugar elegido. Sabri, contale un poco qué es lo que vivimos hoy. Bueno, pudimos también recorrer ahí stands de emprendedores, que es una gran puerta para que los emprendedores paranaenses y de otras localidades puedan venir acá con sus proyectos, con su gastronomía, con creaciones propias. Además también la presentación de diferentes comparsas. Bueno, tenemos la comparsa de ASCAM que pudimos conversar, de Santa Elena. La verdad que es una propuesta muy linda. Se pudo hacer, gracias a Dios, porque parecía que no se iba a poder hacer por el clima, que llovió torrencialmente, pero bueno, se pudo hacer finalmente y bueno, tuvimos la presencia de diversas autoridades que también estuvo conversando con ellas. Bueno, y nosotros mostrándoles a la gente durante toda la transmisión todo lo que pasaba acá en este lugar. Estuvieron los carnavales de Santa Elena, Asecam y de Gualeguay, hicieron vibrar y también se hizo el sorteo de quienes iban a hacer las comparsas que iban a salir primero en el 2026 en Asecam. Eso lo estuvimos viviendo acá y bueno, la importancia, ¿no?, de poder estar todas las regiones juntas potenciándose para que la gente pueda conocer a través de los medios de comunicación y a través, ¿no?, de los turistas que se acercaron aquí hasta este lugar, cuáles son las bondades que tiene la provincia de Entre Ríos. Ahora están tocando las Gildas, no sé si se escucha ahí de fondo. Se escucha Quiero perfecto. remarcar esto. Recién estaba sonando Noche de Ustedes Fiesta. estaban con la temática, hablando de los temas obviamente súper importantes de la actualidad, pero nosotros estamos acá con el turismo, que obviamente es muy importante en la economía de la provincia. Y algo de música siempre tiene que haber, y si hay música, turismo, carnavales y fiestas populares, el 11 también tiene que estar presente. Bueno, esto es lo que yo quiero remarcar, que está buenísimo porque muchas veces no conocemos nuestra propia provincia, entonces está bueno poder conocerla, recorrerla con estas diversas propuestas turísticas. Así que bueno, hagámonos un viajecito, armémonos un plan y vayamos a recorrer nuestra hermosa provincia que tiene un montón de propuestas para brindarnos y sobre todo en esta temporada de verano. Qué lindo. Bueno, chicos, nos encantaría que se venga todo el equipo del Ventilador, el streaming, Teo, las chicas, pero bueno, nosotros estamos acá por bailar las Gildas. Vamos a bailar.
Disfruten, bailen al ritmo de los carnavales de Asencamp, de Gualeguay, de Santa Elena, este corredor hermoso que tenemos en la costa del Paraná, con el carnaval como una de las banderas, por supuesto, turísticas de la microrregión y también a nivel interprovincial y claramente nacional, porque ya mucha gente elige Entre Ríos en este sentido. Beso grande para Iván y para Sabri, que tengan un excelente regreso, gracias por la cobertura. Beso grande, chicas. Villa Urquiza como lugar del lanzamiento de la temporada turística de la provincia de Entre Ríos para este 2025-2026. Y claro, el carnaval es una de nuestras banderas. Y ahí estaban las Gildas haciendo bailar un poco a la querida Villa, una de las playas más lindas que tiene nuestra región. Sigue bailando, están a los gritos, Muy bien, me parece perfecto. Bueno, el Total Black que me ponderaban en el stream y también la gran presencia de Javier Aragón tienen una razón. Vienen de la mano de Uomo. Descubrí la mejor selección en Uomo Libre, un lugar donde se viste el hombre en Paraná. Sastrería, trajes premium. También tenemos esta oferta especial. Saco y pantalón, tan solo 165.375 pesos. Perfecto para egresados y eventos. Líneas formales de sport para un look impecable. Camisas de vestir e informales, desde clásicas hasta slim fit. Accesorios, calzado, corbatas, todo para completar tu estilo. Visítanos en Peatonal San Martín, 1055 Paraná, Entre Ríos. Vení a renovar tu look. Muchas gracias, Uomo Libre. Bueno, los zapatitos son de Better, como siempre. El calzado para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Además, podés comprar desde cualquier punto del país visitando el sitio web www.betterstore.com. Muy lindas las zapas de hoy. ¿Saben qué hora es? ¿Qué hora es, Nacho? ¿Qué horas son, Washi? What time is it? La hora de la entrevista, la primera entrevista aquí en El Ventilador. Gentileza, relojería y joyería Jade. Mirá el outfit que me dieron hoy, brilla por todos lados. Un Tommy Hilfiger espectacular con una pulsera en composé bien. Estoy para ir a los Martín Fierro de cine. La verdad que sí. Impresionante. Relojería y joyería Jade. Están los dos shopping de la ciudad de Paraná. Hacete un buen regalo o hacé un gran regalo para otra persona en Jade. En Relojería y Joyería Jade nos especializamos en joyas de diseño y reconocidas marcas de relojería. Estamos en los dos shoppings, Paso del Paraná y La Paz, en horario corrido de 9 a 21 horas de lunes a viernes. Promos con tarjeta. Encontrá un muy buen regalo o date un gusto en Jade. Bueno, han pasado 2 años del gobierno de Javier Milei ya en ejercicio. Pasa volando la vida. En un ratito analizamos estos 2 primeros años de gestión del presidente de la República. 22:04, pausa, ya volvemos. Este verano tenemos la posta, piletas y costa. Asociate ya al CAE. Disfruta con tu familia y amigos de nuestras 6 sedes con todos sus servicios. Aprovecha ya del 40,2% de descuento con Pacto Amigo. Comunicate ya al WhatsApp 343-468-2243. 120 años del CAE. El club que querés. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Tiago, líder en limpieza.
Higiene total, productos de alta calidad, la variedad necesaria para cubrir todas las necesidades de limpieza y mantenimiento. Llegó Tiago, con la mejor atención y trato personalizado. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. ...22 horas, 7 minutos en toda la República Argentina. Estamos en vivo en El Ventilador, aquí en la pantalla del 11 TV. Y decíamos en el bloque anterior, 2 años ya del gobierno de Javier Milei en la República Argentina. Bueno, reducir el déficit fiscal y contener la inflación. Las banderas con las cuales Milei llegó al poder y que han sido claramente sus principales objetivos en estos primeros años de mandato, con algunas aristas más, claramente. Lo analizamos en minutos nada más, luego de este informe. A ver. El gobierno de Javier Milei, un balance a 2 años. En diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con un objetivo claro: reducir la inflación y alcanzar un déficit fiscal cero. A 2 años de su mandato, ¿cómo fue su gestión? Milei implementó un ajuste económico con medidas como la reducción del gasto público, salarios congelados, la paralización de obras públicas y ajustes en las jubilaciones. Como resultado, la inflación pasó del 211% anual al 30% y el riesgo país disminuyó considerablemente. Sin embargo, este enfoque tuvo efectos variados. Mientras algunos indicadores económicos muestran mejoría, el consumo cayó y muchos sectores industriales enfrentan dificultades. Las clases medias también experimentaron una pérdida de poder adquisitivo. ¿Están siendo suficientes estos resultados para consolidar la estabilidad económica del país? A pesar de los desafíos, Milei continúa contando con un alto nivel de apoyo popular. Pero, ¿cómo gestionará los posibles efectos sociales en la segunda mitad de su mandato? Es un gusto recibir aquí en El Ventilador a Juan Pablo Enríquez, que es contador, docente universitario e integrante del Centro de Economía Política de la República Argentina, el CEPA. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes. Igualmente, no te voy a poner en términos universitarios para calificar con números en la vieja escuela de la libreta a Javier Milei, no te voy a poner ese compromiso. Pero ¿qué advertís en el análisis así a prima facie de estos 2 primeros años? Yo decía, Milei llegó con el tema de bajar la inflación y el tema del déficit como una obsesión prácticamente, ¿no? Y por sobre todas las cosas del resto, todo iba con ese objetivo. En esos 2 puntos, ¿qué opinión te merece en ese sentido? Sí, yo creo que en definitiva esos puntos no terminaron de solucionar los inconvenientes que tenía la Argentina y de hecho queda muy claro con 2 datos que son relevantes que no se pueden soslayar en este tiempo, que son las casi 20.000 empresas que cerraron y los 240.000 trabajadores que quedaron despedidos, ¿sí? Producto de un modelo económico que vendría a ser la reencarnación de lo que se denomina las 4M. Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Esto es un modelo económico de valorización financiera que tiene generalmente las mismas características: especulación financiera, destrucción del aparato productivo e industrial, endeudamiento por sobre todas las cosas. Es decir, que ese achicamiento del déficit, que podríamos ponerlo en debate porque estamos pagando mucho más de intereses de deuda cada vez más, y eso pone en jaque quizá
ese aprovechamiento, esa necesidad de acumulación de reservas que necesita esta gestión o cualquier gestión para tener un funcionamiento acorde a estos tiempos. Ahora, claramente hubo un estancamiento en materia de salarial y poder adquisitivo, pero el gobierno te lo puede plantear como bandera y decir, bueno, ¿viste el nivel de inflación que venía? Y te la bajamos en la interanual del 25, que es mucho, pero a lo que venía es un montón cómo se bajó. ¿Qué le decís vos ahí a Caputo, a Milei, a Sturzenegger? Sí, una cuestión es bajar la inflación con consumo y otra cosa es bajar la inflación con el cementerio, es decir, con un consumo muy inferior a lo que era en 2023. ¿Sí? Es un dato que también se puede someter a discusión, atento a que hay una subestimación del valor de la inflación. Eso lo dicen tanto heterodoxos como ortodoxos de la economía. Estamos hablando que la inflación se estima en función a variables de 2004, cuando la mayoría de los indicadores y de la realidad indica que sobre todo lo que es el esquema de servicios no están contemplados con la ponderación que corresponde en la actualidad. ¿Sí? De hecho, hay un proyecto para poder actualizar los indicadores de 2017, de 2018, que no se ha hecho todavía. Entonces, cuando uno ve el crecimiento de los servicios en cifras exponenciales y ve ese 2,5% de inflación que salió en el día de la fecha, no condice con la realidad, ¿sí? Y de hecho, tenemos salarios planchados también. Claro, eso decía. Vamos a compartir esta placa para abrir el panel, que también puede generar disparadores para nuestros compañeros en cuanto a las promesas de Milei antes de llegar al gobierno. Bueno, algunas pudo avanzar, en otras no. ¿Está la placa con esa información? Ahí está. Las 15 promesas de Javier Milei a 2 años de gobierno en proceso adelantadas. Marian. Uno dice terminar con la inflación. 2. Privatizar empresas públicas deficitarias. 3. Reducir impuestos y simplificar el sistema tributario. 4. Eliminar regulaciones burocráticas. 5. Reformar la ley de inteligencia. 6. Reformar el Código Penal y Procesal. 7. Lucha contra el narcotráfico. Y 8. Modernización del mercado laboral. Dame otra placa más, otras promesas de campaña. 9. Dolarización de la economía. 10. Cerrar el Banco Central. 11. Tarifas realistas y sustentables. 12. Reforma de la Ley de Seguridad Nacional. 13. Voucher educativos universales. 14. Reordenar el sistema previsional. Y 15. Protección del niño desde la concepción. En esta segunda placa, la aclaración es que están en proceso y demoradas. Javier, vamos. Hola Juan Pablo, un gusto. Igualmente, un gusto. La verdad que siempre es importante escucharte, abrir un poco la cabeza a todos nosotros sobre lo que está pasando con esta realidad. Pero yo no creo que el argentino sea autodestructivo. ¿Por qué votó esto, que es tan malo, por supuesto? ¿Por qué lo votó 2 veces? ¿Qué había enfrente para que votara esto que es destructivo y que lo otro mostraba 40 años de supuestamente progreso? ¿Por qué nos estamos autodestruyendo con el voto? Sí, yo creo supuestamente. Yo creo que justamente hay una... O era malo lo otro también, pésimo, espantoso. No sé si pésimo o espantoso, pero sí lo que no se ve en la oposición es un encuadre, una organización que genere nuevos liderazgos que estén a la altura de las circunstancias para poder generar un encantamiento, una esperanza en esos nuevos votantes que son sobre todo los menores de 35 años, que son el 50% del padrón electoral, si algo que no estamos teniendo en cuenta y que quizás no vivió con intensidad los mejores tiempos de la Argentina de 10 años para atrás, de la última década, ¿sí? Quizás la cercanía que tienen con un proyecto popular fue el gobierno de Alberto Fernández, que dejó muchísimo que desear. Si bien podríamos compararlo con este en muchas variables, pero no estuvo a la altura de las expectativas y por eso terminó ganando Milei. O incluso en esa época de juventud de estos 30añeros también escucharon una queja reiterada de sus padres y también tienen esa opinión de decir, bueno, quiero cambiar esa queja de familiar también puede ser. Es un análisis que se ha hecho mucho a nivel nacional en esa franja etaria que lo decía de la cantidad del padrón que ocupa. Igualmente quiero decir que los procesos no son eternos, que el gobierno, la gestión de Macri en el año 2017 también triunfó en las elecciones y que en el año 2019 se fue derrotado porque se había vuelto nuevamente al Fondo Monetario Internacional, se produjeron bruscas devaluaciones que terminaron destruyendo el salario de los trabajadores y estos son procesos un tanto largos
que ameritan un análisis exhaustivo de cómo va siendo el comportamiento de los votantes. Indudablemente la oposición tiene que cambiar mecanismos de participación, de organización y tiene que empezar a escuchar más las demandas de la población para tratar de encauzar un proyecto que vuelva a enamorar a los sectores del trabajo especialmente. Incluso un análisis en una democracia que es muy joven todavía, y ni hablar de un país que es relativamente joven, con poco más de 200 años, digamos, es un país joven. Claudia. Bueno, cualquier ama de casa, cualquier persona que va a un supermercado sabe que los productos que hoy, vamos a hablar de la carne después, al principio costaban algo, ahora están costando un 30, 40, 50% más. ¿Qué futuro tenemos nosotros ante una inflación acumulada del 27% puede ser casi anual? 32 con el casi anual. 32 anual, perdón, me quedé recontracorta, sí. Y teniendo en cuenta, digamos, con las medidas que se van a tomar, sobre todo en el mercado de trabajo. Sí, a ver, si no hay un cambio de modelo económico, por eso la primera intervención fue encauzarlo dentro de un modelo económico. Este modelo económico siempre fracasó en Argentina, no es nuevo, no es reciente. Entonces, hay que encauzar un nuevo modelo económico donde los ingresos, tanto de los asalariados como aquellos trabajadores, que son prácticamente el 50% de los trabajadores argentinos que están en la informalidad, vuelvan a tener un ingreso superador por encima de la inflación y no tengan caídas de ingresos reales. No sé si pudieron ver el informe de CEPA en relación con los 2 años de la gestión Milei, pero hay una abrupta caída en el salario real de jubilados, de trabajadores públicos, de trabajadores registrados, y esa es un poco la foto de estos 2 años cuando se planteaba que la casta se iba a hacer cargo de este ajuste brutal que está llevando adelante la gestión Milei. En realidad la casta eran los jubilados y los trabajadores, porque los grandes empresarios solamente hicieron el negocio de la bicicleta financiera con las grandes corporaciones internacionales, que nos está costando a los argentinos casi 90.000 millones de dólares a lo largo de estos 2 años y que seguramente va a ser proceso de análisis no solamente en la actualidad, sino de cara al 2027 cuando se pongan en discusiones 2 modelos antagónicos de Argentina. Diego. Desde el CEPA suelen defender el rol del Estado empresario. ¿Cómo justifican mantener las empresas deficitarias cuando el costo lo pagan los empresarios a través de impuestos y la gente a través de los impuestos? Sí, creemos que el rol de las empresas es fundamental, ¿sí? Pero una cosa son las empresas que se autorregulan, ¿sí? Donde el mercado toma las decisiones y le dice al Estado qué decisiones hay que tomar, y otra cosa es cuando el Estado interviene en la economía para marcar un rumbo. De hecho, a ver, si nosotros miramos un poco hacia el mundo, desde China hacia los países más desarrollados de Europa, estamos hablando de potencias económicas donde el Estado regula la economía y marca el destino y la función hacia dónde hay que ir. Bueno, eso hay que hacer en la Argentina, pero siempre considerando que las pequeñas y medianas industrias y las grandes empresas son el motor y el funcionamiento ideal para que esta Argentina vuelva a crecer y a un sendero de desarrollo. En el modelo anterior el agro sufrió y sigue sufriendo y se están bajando las retenciones para mantener gran parte del Estado. ¿Eso le parece justo? Habría que analizar con detalle el tema de las retenciones. Fíjate que no hay un buen tino y acompañamiento por parte de los sectores agropecuarios con esta gestión, porque no tienen precios internacionales con un dólar planchado. Entonces, muchas veces esa disminución de retención termina de alguna manera equilibrando esa falta de competitividad internacional con un dólar muy bajo. Cada gestión tiene sus características, pero también creemos que es fundamental trabajar con el sector agropecuario, al cual el proyecto peronista del último tiempo fue bastante adverso. Entonces hay que trabajar en conjunto para reconocer que hay una posibilidad de generar divisas permanentemente a través del campo, pero también hay que demandar la necesidad de generar trabajo, porque el campo es uno de los generadores de trabajo de menor cuantía. Así hay que potenciar, como se ha hecho siempre, el comercio y la industria, que son los verdaderos desarrolladores de empleo del país. Joa. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. Si hay algo que sí la gente en común, Dios, siempre dice, es que Javier Milei cumplió con muchas de las cosas que dijo que iba a hacer, a pesar de que no comparta muchas de esas decisiones. Y en ese análisis ellos sacan como de bandera, bueno, este ordenamiento macro, el tema del déficit y toda esa baja de la inflación, pero somos conscientes, y lo hemos analizado en muchísimos programas acá, el costo social, como vos bien decís, sigue siendo muy alto para esas medidas implementadas.
desde tu mirada más técnica, ¿cuál sería para vos el límite social? Porque hoy en este año tuvimos elecciones, se siente de alguna manera respaldado. ¿Cuál va a ser el límite? Primero, poner un poco en discusión el ordenamiento macro. Un proyecto económico que está permanentemente dependiendo de situaciones de rescate de Estados Unidos o de endeudamiento con el Fondo Monetario. En el 2023, cuando terminó la gestión, teníamos 11.000 millones de dólares de reservas negativas y hoy tenemos 16.000 millones negativos. No hay acumulación de reservas. El orden macro te lo da la acumulación de reservas. Eso por un lado. Creo que en términos sociales va a tener que ver con la capacidad de resistencia que tenga la población, porque en tanto y en cuanto cada año que pasa sean medidas que van ajustando el bolsillo, donde el consumo disminuye, donde el endeudamiento con tarjetas de crédito para comprar comida es cada vez mayor y es el más grande después del 2001, donde la mayor parte de la población paga el mínimo de la tarjeta porque no llega a fin de mes y eso genera... ¿Y vos crees que va a seguir por esta línea? ¿No va a haber algún cambio de en cuanto no se posición? revea el destino y el origen de este modelo económico que siempre tiene las mismas características y no se inyecten recursos en los asalariados y en los trabajadores, es muy difícil que se revierta. Por más que se modifiquen todas las leyes del mundo, no se va a revertir si no hay mejores ingresos. A ver, si nosotros los laburantes no tenemos mejores recursos en nuestros bolsillos para salir a consumir y a comprar las cuestiones que a nosotros nos satisfacen como ciudadanos. ¿Caro? Bueno, volviendo un poquito a la inflación interanual, 24.8 son los datos oficiales. Con respecto a cuando recibió Milei el gobierno en 2023, con un 211% exactamente de inflación, bajándola en 2 años a un 24.8 ahora. Bueno, ahí me dijiste a costo de todo lo que es el ajuste. Ahora, ¿a cómo me respondés al índice de pobreza que dejó el gobierno anterior con un 52.9 y ahora a lo que va con todo el viento en contra, según lo que están diciendo acá, 31.6% bajo el índice de la pobreza, datos oficiales del INDEX? ¿Qué reflexión tenés a eso? ¿Cómo pudo bajar el índice de la pobreza y bajar la inflación con todo en contra y siendo que lo votaron hace muy poquito, las elecciones reforzó el voto de la gente? Yo creo que así como se estigmatizó durante mucho tiempo la figura de Guillermo Moreno al frente del INDEC, no se ha tratado con el mismo tino la figura de Marcos Labaña al frente del INDEC. Te repregunto, si ha bajado, como dice la gestión Milei, la pobreza, ¿por qué el consumo cae de manera exorbitante y la mayor parte de las familias argentinas consume cada vez menos? ¿Sí? Me pregunto, si baja la pobreza, debería aumentar el consumo. Entonces hay una profunda contradicción. Juan Pablo, disculpa, te interrumpo un toquecito antes de otra consulta. Ese 57 que menciona Milei al comienzo de la gestión es porque no utiliza INDEC para tomar el número base que toma cuando él arranca, deja de lado los números de INDEC, porque dice que había controles de precios, etcétera, entonces no pondera suficientemente la canasta, etcétera, entonces infla el inicio de la gestión, infla la pobreza y la indigencia en el comienzo de la gestión y después, hacia adelante, sin controles de precio, entiende él, sí comienza a tomar INDEC. Entonces ahí, bueno, además unos 14 millones, unos 14 millones te los chafa de esa cuenta que usa en el principio, no usando número propio, y hacia adelante INDEC. ¿Qué decías, Caro? Perdón. Que son datos oficiales dados por Adorni, dando todo. Por eso, o sea, no. Yo vengo y digo... De verdad, Caro, ese 57 que dice cuando arranca, es esa... ¿Cuánto era? Pero a ver, aparte hablemos de una cuestión. Poner, había un 50 de pobre, ahora pero si usamos reglas distintas para medir lo mismo... ¿A quién se lo adjudica? Ahí por qué lo votaron. No, está bien. Con todo ese panorama, si la gente no llega a fin de mes, no compra, no gasta, no tiene tarjeta de crédito. De a uno que no se entiende absolutamente nada. ¿Sí, Caro, qué? ¿Cómo llega a que lo hagan reelecto, le sumen senadores, diputados, la gente fue? Pero es otro tema, simplemente la gente fue por su voto propio a votar y ganó. Si fuera estaba todo tan mal, no lo votan de nuevo. Está bien, pero eso es otro tema y está todo bien. Veamos el 2027. No es... Veamos el 2027. Estoy solamente... En el 2023. Bueno... Veamos el 2027 a ver
si se convalida este proyecto país, porque fue una decisión legislativa. Analizando los 2 años. Sí. Entonces vamos a la pregunta que yo te hice, Sí. que es sobre la inflación que dejó, lo que logró hacer hasta ahora, porque podría haber explotado todos por los aires, subir el dólar a 3.000, 4.000 y todo lo que se especuló cuando él asumió, que se iba en 3 meses y bla, 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 bla. Eso no pasó, hubo elecciones legislativas hace poco, la O sea, gente... vos decís que los números son buenos, tu análisis. Y sí. Bien. A ver. Perdón, por las dudas, yo coincido con lo que dice Caro, simplemente es que estamos analizando, ese comienzo que inventa con el 57 de pobreza, digo que es trucho porque hablo inventa sobre el número, invitado que tiene conocimientos, que viene viendo los temas, que tiene una visión anterior, porque estuviste opinando sobre lo bueno que no se hizo claramente, ¿no? Y estamos analizando que algo podés darnos que está haciendo bien o vos ves todo el panorama mal. Por más que estemos diciendo esto bajo la inflación y todo lo que yo al menos estoy aportando desde este humilde lugar. La mayoría de los que estudiamos economía, generalmente nos encanta estudiar historia. Perfecto. Entonces, cuando estudiamos historia y hacemos un análisis de lo que ha sido este modelo de valorización financiera a lo largo de nuestros procesos históricos, vemos que el destino siempre es el mismo. El final siempre es el mismo. Entonces, no veo bajo este canal, bajo este funcionamiento, que existan perspectivas de desarrollo. De hecho, tenemos mayor endeudamiento, tenemos mayor cantidad de desempleados, empresas que cierran. Una Argentina próspera debería mostrar otra imagen después de 2 años. Pongo en discusión el tema de pobreza porque se ha manipulado también esa información y se plantea muchas veces la información posterior a la devaluación Milei. Cuando asume Milei devalúa el 120% y eso tira los indicadores de pobreza por las nubes y después los baja a la misma o prácticamente al mismo indicador que lo dejó Alberto Fernández. Como para que empecemos a hablar. No podemos omitir esa devaluación de diciembre 23 del 120% que terminó pulverizando los salarios. Recuerdo que había una discusión sobre el valor del combustible, que generalmente estamos hablando de $1 y demás. Hoy está a 2.000 pesos, prácticamente $1,50. Es una locura, digamos. Siempre a lo largo de nuestra historia estuvo en $1 y fue un motivo de debate de la discusión presidencial del año 2023. Respecto de lo que apuntabas, comparando incluso la gestión Macri, el votante de Milei o el votante de Macri en su momento decía, bueno, el de Macri decía, quizá nos faltó tiempo. Y el votante de Milei puede decir lo mismo. Bueno, llevamos 2 años recién y es muy poco. También puede ser una lectura del votante de Milei. Sí, pero ¿no? uno tiene que marcar caminos. Si vos ves que el camino es la destrucción de, vuelvo a reiterar, de empleos y de pequeñas y medianas empresas, ese no es el camino. Miremos los casos paradigmáticos de Latinoamérica, como es el caso de México, que el otro día fijó un salario mínimo vital y móvil que equivalen a 2 canastas básicas. Bueno, de acá es 300 En Argentina y pico, ¿no? es el 25% de una canasta básica. ¿Cuánto está el vital y móvil acá? 340 ahora en diciembre. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar el tema de la carne. Algo positivo, perdón, te puedo interrumpir, Juan Pablo. de Milei es que había una subestimación a su carácter de líder político y ha demostrado que no solamente se lo llevó puesto Mauricio Macri, sino que tiene cierto manejo de la política que le ha permitido sobrevivir siempre en defensa del poder económico y nada en defensa de los sectores del trabajo, pero le ha permitido sobrevivir en este tiempo y dejar a un lado a quien fue el referente del último tiempo del poder económico, que se llamaba Mauricio Macri, que decían que iba a ser quien iba de alguna manera a manejarlo en términos políticos. Incluso independizándose hasta de Villarruel, de su vice, y manejando junto a su hermana la planificación política de cara a lo que fueron las elecciones legislativas. Nacho. Sí, bueno, primero coincido con esto que decías recién, que algo positivo para remarcar de Milei es que realmente ha consolidado su poder político y, bueno, en el Congreso se ha visto, en las legislativas, y eso no es un dato menor, digamos, no es cualquiera que llega, sino que ha ido consolidando su poder. Por otro lado, también pienso esto de que si yo tengo mi casa y, estamos gastando más de lo que entra, dejemos de pagar todo, está bien, no tenemos déficit, pero no pagamos nada, digamos. Entonces, no podemos mejorar la casa, no vamos a tener luz, no vamos a tener agua, etc.
Y la verdad es que no hay un mango. La gente no tiene un mango. Y por más que podamos discutir si el INDEC sí, si el INDEC no, la única verdad es la realidad, decía alguien, no me acuerdo quién. Juan Domingo sí, Perón. Exactamente. La única verdad es la realidad y yo veo más gente revolviendo los contenedores de basura, más gente pidiendo, más gente sin laburo, más gente siendo echada, más fábricas que cierran, lo dijiste vos, 20.000 empresas han quebrado. Y comparabas el modelo de Milei con los modelos históricos de Martínez de Oz, de Menem y de Macri, que yo creo que estoy de acuerdo con eso. Ahora, el experto en levantar economías con y sin dinero no está pudiendo. Entonces, no paga nada, no invierte un mango con dinero y además... tampoco. ¿Cómo? Con dinero tampoco. Claro, con dinero quise decir, sí. Pidiendo guita todo el tiempo es complicado. Entonces, la pregunta... ¿Cómo, Caro? ¿Quién lo vota? O sea, ¿quién lo está No, pero votando? déjame ¿Cómo terminar porque logra? sí, ahora discutimos eso. Quiero hacer la pregunta al invitado. No, voy a anotar si no me olvido. No, yo no dije nunca eso. ¿Vos estás hablando por mí? No, bueno, pero pareciera que no. No, porque ustedes están poniendo datos de ahora, de ¿Me 2 dejás años. terminar la pregunta? Sí, está bien. No, dale. Pero parece que hace 40 años que venimos viviendo en Suiza. No, yo no dije eso. Bueno, pareciera dije que sí. había un montón de cosas para mí. Bueno, pero lo que a vos te parezca no es lo que yo estoy está bien. diciendo. ¿Está? No. Bueno, entonces, con y sin dinero no está pudiendo. La pregunta es, esta promesa de mejora a 40 años, vamos a poner un periodo de tiempo que vos estás citando, 40, 45 años, 35 años, perfecto. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo se recupera la economía? Porque la gente tiene que comer hoy. Y sí, yo no te voy a decir que lo anterior estuvo bien, porque hubo un montón de cosas y Alberto Fernández terminó de destrozar... Déjame decirlo a mí. Sí, déjame decirlo a mí. Bueno, Alberto Fernández terminó de destrozar la economía, el gobierno de Alberto Fernández, y Con Cristina se Fernández llegaron... de Kirchner, de vicepresidenta. Bueno, Sí, bueno, decí todo. Estamos fulminando a todos, a Milei, a Karina, a todos. Entonces, bueno, hablemos no con hablé quienes ni de Karina estuvieron ni- y dejaron la herencia. Y recibieron una herencia. No te puedo creer. Bueno, perfecto. Tenemos la herencia, la pesada herencia del peronismo. ¿y quién es Bárbaro. Conde Macri? ¿Me dejás terminar la pregunta? Bueno, perdón. Sí, dale, porque vos ya Dale, preguntaste. Nacho, dale. Tenemos la pesadísima peleen, herencia Charles, de estos debatan. últimos 40 años. Yo lo Tenemos dejo. la pesadísima herencia de estos últimos 40 años. Y Milei en 2 años todavía, déjame hablar, por favor. Milei en estos 2 años todavía no ha mostrado que se pueda repuntar. La pregunta, ¿cuál es, Nacho? La pregunta es cómo se recupera esto. Dale. Si no hay laburo, no hay plata. Be quiet. Sí, creo haberlo hecho mención hace un rato y la receta es que los trabajadores vuelvan a tener ingresos que superan a la inflación, ¿sí? Que vuelvan a tener poder adquisitivo a la hora de salir de ese proceso de endeudamiento doméstico y volver a generar un proceso de crecimiento y desarrollo, que es la receta que ha funcionado siempre en la Argentina, no es sos magia, docente, es por ahí. perdón? Sí, soy docente, me ¿Cuánto encanta la ganas, docencia. como docente? ¿Mm? ¿Cuánto ganas como docente? Depende de la universidad, pero muy poco. Tengo la última pregunta, Ezequiel. Dale, no, una cortito, una a favor, creo el control de la calle, ahí bien de derecha para que me aplaudan por acá. Se picó y están No, picantes. perdón, pero Que el otro de izquierda, entonces. respecto de lo que Ya decías, venía picando de lo que decías, Juan Pablo, de la historia, y la historia sirve un poco para predecir el futuro, digo, y se ven o no se observan, no le ponen atención, me parece, a los verdaderos o a los nuevos problemas que son los que están, me parece, complicando la economía de ahora y del futuro. Ejemplo, desocupación, es 7,6 el último número. Entonces no tenés problema de desocupación, pero tenés un problema de laburantes a los que la plata no le alcanza para pagar sus gastos mensuales y un 50% de economía en negro. La inflación está medianamente controlada, pero con otros problemas, con un problema de una especie de bomba neutrónica que te rompe el sistema productivo de para abajo y que hacia adelante no te da perspectiva de crecimiento. Creo que visualizar esos nuevos problemas, visualizar este nuevo presente y futuro inmediato del país es el que nos permite nos permitiría encontrarle el agujero al mate para pensar el futuro, que era la pregunta de Nacho. En su momento, en el inicio de la gestión, Milei planteó ser Alemania, pero palabras del mismísimo ministro de Economía, Caputo, en algún momento tiraron como ejemplo Paraguay o Perú. Quiero decir que Perú tiene prácticamente un 70% de informalidad laboral. Nosotros estamos en un 43%. Ya. Tenemos para seguir creciendo en informalidad laboral, porque esta reforma laboral, sin crecimiento económico, sin desarrollo económico, no sirve para nada. Acá lo que necesitamos para que crezca la economía justamente es un proceso de aumento de salarios, ¿sí? Entonces, ojo con esos espejitos de colores que terminan profundizando los problemas de la actualidad. Hay países de Latinoamérica
sumergidos en concentración de la riqueza en los poderes concentrados, valga la redundancia, y en una creciente informalidad laboral. No se ve soluciones con esta reforma. Es claro, un sector creció, otro que se cayó, como que la famosa clase media se desmembró para un lado y para otro. No hay clase media en esos países. Exactamente. Bien, dame 2 mensajes, estoy repasado de tiempo, Marian, dale. Uno de ellos dice: hola, buenas noches, soy Lautaro. Con todo respeto, quisiera saber en qué país viven parte de los panelistas que opinan tan a favor de la situación actual, donde cada día cierran empresas y hay despidos masivos. Solo en Paraná, en noviembre, despidieron alrededor de 40 empleados de comercio. Es muy fácil que baje la inflación después de la mega devaluación de diciembre de 2023. ¿Qué beneficio para el laburante hubo en estos 2 años? Un mensaje más dice: en 12 años hicieron mucho daño al país y hoy quieren que el país cambie en 2 años. Hoy el mundo está cambiando y los jóvenes mandan. Lo viejo ya pasó. Dejen que gobierne tranquilo. Soy Alberto de San Benito. Muy bien. La famosa grieta, ¿no? Que va cambiando de nombres y de espacios políticos, pero la grieta siempre está. Juan Pablo, este presente para vos de ACUN, la Copa del 11, es para vos, por agradecerte la visita esta noche. Gracias. Por favor, dame esa copa y te regalo esa. Ahí está. Gracias, Juan Pablo. Bueno, nos vamos rápidamente al corte, pero antes nos vamos a Nogaró a comer algo, porque si no, con la panza vacía no podemos seguir. Dale. Nogaró te espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico, con una gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas, picadas y mucho más. Pasa por Nogaró en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Miren lo que traje hoy de Punto Sano. Traje malteaditas de chía y harina de almendras. Le gustó. Ya me las ponderaron ahí en el camarín. Bueno, después la vamos a probar. Repartiendo. Si vas de parte mía en Punto Sano, código Guaye, ¿viste la publi acá? 10% de descuento en toda tu compra. Vamos a Punto Sano. ¿Querés alimentar de mejor y de forma consciente? En Punto Sano te ofrecemos una amplia variedad de frutos secos, productos keto, suplementación deportiva, productos para diabéticos, repostería, productos libres de gluten y más. Aprovecha el 5% de descuento pagando contado efectivo. Vení a nuestras sucursales en calle Ramírez 1639 entre La Paz y Don Bosco, Villa Guay 301, esquina Belgrano, o La Prida 484, casi Santiago del Estero. Y por último nos vamos hasta El Turquito. El Turquito, venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene El Turquito. Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. 22:38, pausa rápido en el ventilador, después hablamos del precio de la carne, el próximo bloque. Ya venimos. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. Solo Cerveza Santa Fe tiene el auténtico sabor que nos gusta. El secreto la hacemos nosotros, que como vos sabemos el valor de pinchar un barril. Porque el que hace Cerveza Santa Fe es tu vecino, tu prima o el amigo de tu amigo y sabe lo que nos gusta. Cerveza Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros.
Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Este verano seguimos combatiendo al mosquito del dengue y cada acción cuenta. Acordate de mantener el pasto corto. Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Limpiar canaletas y bebederos con frecuencia. Tirar agua hirviendo en las rejillas. Usar repelente en el cuerpo y espirales en los ambientes. Para más información ingresa en portal.entrerios.gov.ar/dengue. Misión Dengue. Prevenirlo es tarea de todos. Gobierno de Entre Ríos. Quiero decirles, queridos televidentes, que esto no fue una puesta en escena. Siguieron peleando en el corte, ¿eh? Tenía ganas de seguir con la cámara en vivo. Me encantó, me encantó. Hay que discutir con ideas y cada uno respetar su fundamentación. Me parece fantástico, porque de ahí sale la verdadera opinión. Nos vamos al informe para presentar el próximo tema, que tiene que ver con el precio de la carne. Dale. Carnes y fiestas. ¿Cómo llegan los precios a la mesa de fin de año? El precio de la carne vuelve a ser protagonista en la previa de las fiestas de fin de año. En algunas carnicerías, el asado ya ronda los 18.000 pesos y se proyecta que llegue a los 20.000 en los próximos días. La cadena cárnica atraviesa un escenario complejo. Falta de hacienda, mayor presión exportadora y un consumo interno que cae semana a semana. ¿Puede sostenerse este ritmo de aumentos con salarios atrasados? Mientras algunos cortes ya registran subas del 40 al 55% desde septiembre, varias carnicerías reducen su actividad y algunas directamente cerraron por falta de margen. El público se vuelca al pollo, al cerdo y a las ofertas del día. ¿Cuándo podría estabilizarse el mercado? Los analistas coinciden en que recién a partir de febrero podría aparecer un alivio, cuando mejore la disponibilidad de animales y bajen ciertos costos de producción. Hambre, estaba cortando el matambrito, ese costillar también. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya tendremos la chance como un asadito. Les damos la bienvenida aquí a El Ventilador, a Juan Mansur, que es comerciante del rubro carne, productor ganadero y también tiene un posgrado en agroindustria. Juan, qué gusto verte y recibirte aquí. Perfecto. ¿Está bien el audio de Juan? ¿Está bien el audio de Juan? ¿Sí? Bueno, mientras corregimos el audio de Juan, dame la placa con los precios de la carne. Hoy decíamos que estaba cerca, decía Nacho, cerca de 18 lucas el kilo de costilla. Ya hoy aparece ahí 19.500. Me dijeron que la semana que viene, me dijo un carnicero amigo, puede aumentar porque vienen las fiestas. Bueno, dame los precios despacito para repasarlos, Marian. Dale. Bueno, lomo, 23.000 pesos. Peseto, 22.000 pesos. La nalga o la cuadrada o la bola de lomo entre 18 y 19 lucas, Nacho. Sí, asado media res, 19.500. Asado. El asado de plancha de exportación, 17.500 pesos. La aguja, decíamos hoy, un corte, Dalila quería comer aguja, dijo en streaming, 15.200 pesos. Y la marucha que recomendé yo. Para hacer a la plancha, un bifecito. Claro, está buenísima la marucha, la parrilla también está buenísima. 15.200 pesos. Hoy hacíamos un tipo de apuesta en cuanto a conceptos junto a los chicos del stream respecto de cuántas veces se había aumentado la carne en el año. ¿Sí? Algunos decíamos 5, otros 6, yo dije 6, 10 dijiste vos, Claudia, igual que Teo, creo. ¿En el año? ¿Cómo?
Sí, en el año. Ah, en el año, exactamente. Bueno, ¿tiene audio el invitado? ¿Lo podemos...? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Porque queremos preguntar, debatir eso. ¿Ustedes notan, Javi, cuando van a la góndola, el incremento de la carne? Bien. Chicos. Quiero aportar que, a ver, hay variedad de precios, podés encontrar precios mejores que estos. ¿Vos decís? Sí. Bueno, si yo vivo por Avenida Ramírez y Avenida Ramírez y Don Bosco, ahí hay supermercado, hay carnicerías que tienen un precio mejorado a esto. Yo he visto lo mismo, yo he visto casi todo el asado que estaba a 14, ahora se fue a 18, en todos lados. Sí, siempre consultas ahí en un poquito a carnicerías del centro. Sí, Juan. En Oro Verde también hay buenos precios, o sea, para darle la posibilidad a la gente que busque precios también. Yo lo dudo, Caro. Bueno. En materia de carne lo dudo. Juan, Bueno. ¿cuántas veces aumentó la carne en el año? Muchísimas. ¿Te la tenés contadas o no? ¿Más de 10? Posiblemente, pero ¿Sí? es indiferente la cantidad de veces que haya aumentado. ¿Y qué decís vos que es importante, el porcentaje? Y lo importante, obviamente, no solo es el porcentaje, sino que empezar a entender que hay factores estructurales, internacionales y nacionales que van a hacer que la carne siga aumentando. Por ejemplo, en esta época, justo en esta época... Para la fiesta siempre aumenta un poquito más, por la demanda, Sí, ¿no? siempre hay como una sobredemanda de determinados cortes. Ajá. Pero bueno, en el contexto actual, para más o menos repasar a grandes rasgos, hoy lo que hay es que en Argentina tenemos hace 40, 50 años la misma cantidad de animales de vaca. ¿No es cierto? Tenemos la misma cantidad de animales. En el año 1990 éramos 32 millones de argentinos. Hoy con la misma cantidad, que son 50, 52, 54 el stock ganadero nacional, y somos 45, 48 millones de personas. Y lo mismo pasa a nivel internacional, ¿no es cierto? Hay cada vez más población que de una u otra manera va pujando por consumir carne y va pujando, y en esa puja, que es la demanda, nos encontramos ante una oferta digamos, de lo que se llama el stock ganadero, de producción ganadera, que no puede crecer en la misma, a la misma velocidad que la demanda. ¿Me explico? El carnicero, con estos aumentos constantes, ¿pierde rentabilidad? ¿No? ¿Pierde clientela? ¿Qué onda con eso? Sí, el carnicero es el último eslabón de la carne. Sí, es como con la leche, por ejemplo. El último eslabón de la carne. Acá la realidad es que producimos la misma cantidad de carne que hace muchísimos años. La producción de carne a nivel mundial se da uno pensaría que todos los países producen carne. Hay 10 países que explican la producción de carne. Argentina es uno de ellos. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, India, Australia, China y algún otro país más. Cualquier factor climático alguna sequía o algún problema climático que acontezca en alguno de estos países tiene un impacto directo en Pero que el stock ganadero. Se vaya a 20 lucas el kilo. ¿La gente compra menos o no? Sí, claro que compra menos. Sí, compra menos. Sí, claro que compra menos. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué porcentaje o cuánto afecta, digamos, lo que son los costos de, por ejemplo, el traslado, no sé, la cadena de frío, las tarifas, en el precio final de la carne? ¿Es elevado o...? Sí, es elevado. Pensemos que no solo la carne aumentó muchas veces en estos años, sino que ha aumentado considerablemente, por ejemplo, el precio del combustible. Claro. En 2 años, hace 2 años atrás, capaz que no recuerdo con exactitud, pero el precio del gasoil, que es por ahí el combustible que rige la producción agropecuaria en Argentina, estaba, no sé si 400 pesos, 500. En 2 años, hoy, esta semana, está casi en 2.000. Bueno, ahí tenemos un aumento ultra considerable. Todo eso va al todo precio eso final. Se traslada. Imagínate que cualquier mercadería, sobre todo el alimento, para llegar a la casa, a la cocina de cualquier persona, y recorrió miles y miles de kilómetros, y todo eso se hace con combustible. Lo mismo pasa con las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? ¿Cuánto creció la tarifa eléctrica en estos últimos 2 años? De los sueldos, claro. Todo eso va impactando. La otra contracara, de que se puede debatir si la carne está cara o no, que es una forma de abordar la discusión. Sí. Otra forma es, bueno, podemos tener más producción y mejorar el precio de la carne, sí, también. Si tiene más producción, ¿puede bajar? Sí, claro que sí.
No porque vaya a bajar el precio que hoy está a 20.000 y baje a 15 en 2 meses. Sí. Eso es muy difícil que pase. Sí se puede tornar que a medida que pase el tiempo no nos cueste tanto comprar, no nos duela tanto pagar los 20.000 pesos, en términos generales, un kilo de carne. Bueno, pero no tiene ¿Me que ver la explico? discusión del precio de la carne, el poder adquisitivo del Siempre el bolsillo de la poder, gente. digamos, el precio de la carne, el precio del combustible, el precio de cualquier bien, siempre es relativo a la capacidad adquisitiva que tiene Claro, cualquier tipo de salario. por eso digo, Digamos, sí. esa es la otra contracara de esto de los aumentos de la carne. ¿Diego? El faltante de vientres y la reestructuración que sufrió el sector a partir de que convenía más producir, volcarse al agro, nos llevó a una reducción de vientres. ¿Cómo ves eso ahora? ¿Si se mantiene o ha habido algún crecimiento o ha ido decreciendo? Mira, te vuelvo a repetir, hace 50 años la Argentina oscila entre 55 y 50 millones de animales. De ese 50, 55 millones de animales, tenés un 70% que lo explican las madres y los terneros, que son animales que no están todavía en el proceso de producción de carne, porque son madres que se dedican a producir terneros que tienen que crecer. Entonces tenemos un 30% de ese stock ganadero que es el destinado a la industrialización y a producir, ¿no es cierto?, un kilo de carne. Eso no ha variado en los últimos 50 años, a pesar de por ahí que se ha expandido o se ha volcado muchísima más gente en el campo al agro, a la soja, cuando tuvo el boom de la soja y demás. Lo que, en mi humilde opinión, creo que falta es un modelo y un proyecto productivo serio. A 10, 15, 20 años, lamentablemente, estamos en un país donde estamos discutiendo siempre lo inmediato. Exacto. Fui parte recién de la discusión. Sí, venía por ese lado. Y estamos siempre discutiendo. Ahora, queremos hablar de producción de carne y tenemos que hablar de producción a 10, 15, 20 años, como se debería programar, una verdadera producción. El televidente opina y manda un montón de mensajes. Dame algunos, 2 o 3, tengo tiempo, María. Hay una pregunta que dice, ¿cuánto vale la carne en pie y cuánto en el mostrador? A ver. Y bueno, hoy la carne en pie está en un promedio de 4.500 pesos. Ajá. Un novillito destinado a faena, que es el novillito que le gusta consumir la carne acá, por ejemplo, en Entre Ríos. Bien. De ahí en el mostrador... Depende del corte. Sí, depende del corte, pero ahí ya te va a un precio de 15.000, 14.000. Bien. Dale, María. Sí. Se quejan del aumento de la carne y eso es lo más barato. Tendrían que saber cuánto tiempo se necesita para lograr un kilo de asado en el mostrador. ¿Cuánto tiempo? Un kilo de asado en el mostrador dura aproximadamente entre 20 y 24 meses. Pensemos, 9 meses de gestación, 6 meses para que el ternero se desarrolle y después otros 6, 8 o 12 meses, depende del proceso de engorde, para que ese animal, bueno, llegue al frigorífico y después se convierta en un kilo en la góndola. ¿Da uno más? Una carnicería es más probable que cierre porque el alquiler es carísimo, la energía eléctrica comercial es carísima, que tienen una artillería de impuestos municipales y provinciales. Perfecto. Gracias por los mensajes. Nacho. Sí, ¿podemos hacer números? ¿Cuánto Sí, claro. saldría para una familia tipo 4 o 5 personas un asado potente, ¿no? Algo con achura, con algo lindo, ¿no? Sí. ¿Cuánto saldría ir a comprar eso, digamos, y cómo lo podemos relacionar con el salario mínimo, por ejemplo? ¿Qué porcentaje se Mira, hay dos comparaciones rápidas. Primero es fácilmente observar la cantidad de carne que vos podías comprar con un salario mínimo hace 2 años y ahora. Es muchísimo menor. Eso es un dato, no es una opinión. Bien. Así que eso, primero. Segundo, y hoy estamos hablando para 4 personas, una familia, bueno, un asadito completo y demás. Cuando hablamos de asadito completo, donde entra, no sé, chorizo, menudencias, achuras y demás, disminuye un poquito el precio que es más caro, que es el kilo de costilla, en este caso, vacío. Sí. Así que estamos hablando aproximadamente de 50, 60 mil pesos 50 para lucas. 4 personas. Bien. Ahora, yo siempre lo hablo con mis amigos. Vos tenés una juntada hoy. No. Tenés una juntada, digamos, Son no, porque hay dos tipos de 20 juntadas. lucas por cabeza. Déjame terminar. Hay dos tipos de bueno, juntada. pero en eso, buscando precios, se puede llegar hoy a un promedio de entre 12 y 14 mil pesos por cabeza y vos estás comiendo... Invítame, voy con vos. Y bueno, eso... Me llamás y yo te lo armo. Si empezás con la bebida, el postre y No, todo. bueno, sin contar bebida, sin contar bebida. Es lo que iba a decir, el Pero asado. sí, no a ver, No me hoy- mientas, Juan. Hoy hay, a ver, esto lo he escuchado de mi abuela, de mi mamá y de muchísimas personas que cocinan mucho. Sí. Y siempre la carne, a pesar de los aumentos, porque no es que hoy
estamos por primera vez viviendo un aumento de la carne, ha aumentado siempre. Sí, y claro. siempre, nunca deja de ser una comida, un corte rendidor. Sí, Te claramente. rinde, Sí, sí, rinde, por rinde, supuesto rinde. que sí. Por Sí, supuesto que rinde. sí. Escuché atentamente un mensaje, es totalmente cierto. Tiene mucho impacto hoy en el precio de la carne, el precio del alquiler de un local comercial, el precio de la luz, el precio de los impuestos. Tenés tasas municipales, impuestos provinciales, ingresos brutos, IVA, ganancias y demás. Todo eso incide también en el... Claramente. Y otra cosita que también hay que empezar a debatir, que es cómo se comercializa la carne. Nosotros estamos comercializando la carne de forma muy arcaica en Argentina. Ah, mirá, Ya a ver. en ningún país se comercializa como la comercializamos nosotros, que cualquiera en una esquina ve al baja- chango del camión, del frigorífico, que Baja baja, con- se pone con la la media media red red. en el lomo, No, sí. eso ya, en ninguna parte, en los 10 países que producen carne como nosotros ya no se hace. ¿Y cómo se baja la Sí, carnicería? Se llega en caja. Ya faenada. Llegan cajas O sea, trozadas cortada, por trozada, corte. eso quiere decir. Llega el plato, mejor dicho, vos lo ves en los supermercados en otros países, ves la Exactamente, bandeja de sí. carne ya con la carne preparada para Exactamente. meter directamente en el horno. Si vos vas a meter una carne a la parrilla, viene Sí. con... No, pero dice cómo llega a la carnicería. Ya viene trozada por Claro, piezas. no, bueno, pero Eso es lo que dice. en los supermercados ya no hay Claro. carnicerías, por ejemplo. Claro. ¿Caro? En el frigorífico ya lo Sí. hacen. Vos dijiste algo muy interesante. ¿Es posible encontrar precios muy baratos? Sí. A ver, no quiero hacer publicidad de nada, pero a ver, hay un supermercado muy grande que yo te conozco, no sé si se puede nombrar. No. Sí. Ok, bueno, el Yo No. Te Conozco, Ya está. famoso. Sí. Bueno, ahí hay Sí. precios que no se corresponden con la placa que pusimos recién. Bueno, pero produce. eso es una producción integrada. Claro. Es como el pollo, es como el cerdo, donde hay un vínculo entre la producción primaria en el campo, en la industrialización y en la cadena de comercialización. Eso en la carne falta y eso mejoraría muchísimo el Está precio. bueno el planteo que haces. ¿Yo? Mejoraría muchísimo. Ay, perdón, sí, no, Javier, perdón, es que está con el micrófono. ¿Te anda? Anda. Prendelo, Javier. Año en televisión, Javier, por favor. está prendido. Ahora sí. Le falta estándar. No me mientas más vos tampoco. O sea, Gonzalo Álvarez Maldonado siempre daba este ejemplo, el referente de Federación de Cooperativas de Entre Ríos, de que ¿cuánto sale un kilo de carne, de asado? No anda bien tu audio, Javier, disculpa. Caro. Una pizza. Perdón, sí, claro. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando para ver qué opinión tenés o qué idea podés dar de qué podría suceder para que mejoren los precios, porque si vamos al caso, siempre hubo un problema con los precios de la carne en todos los gobiernos y siempre tuvimos, es cara la carne, consumir carne, hace rato venimos con eso. O sea, ¿qué tendría que suceder para que lleguen a un acuerdo y mejoren los precios? A que nosotros podamos, la mayoría de la gente pueda tener mejor acceso a la carne. Bien. Porque es un problema que para hoy podría decir para Bueno, un ricos. poco lo decía, la carne no puede bajar, el tema Claro. que tiene que subir el poder adquisitivo. Claro, ¿no? pero- Eso por un lado. Ah, ok. Pero por otro lado hay muchas cosas que se pueden modernizar en toda la cadena de la comercialización y producción de carne. Como decía, por ejemplo, tenemos una producción de pollo y producción de cerdo en la provincia de Entre Ríos que está en la frontera tecnológica de la producción mundial. Claro. Y eso ha mejorado muchísimo los costos. Bueno, en la carne todavía eso no pasó. Tenemos O sea, que avanzar hay hacia un modelo... Un salto de calidad. Hay en la- un salto, digamos, de producción y de un sector productivo que tiene que estar más integrado entre productores, industria, consumidores y mercado internacional. Lo que no va a pasar es que la carne va a bajar. Claro. Y otro dato muy importante, la Argentina sigue siendo el primer país a nivel mundial en el consumo per cápita de carne vacuna, y eso no pasa en ningún otro país. Lo que pasa en el resto de los países es que se consume más pollo, más cerdo, y la carne vacuna es la carne más cara y es, digamos, por decir, la carne más lujosa. Un lujo. Es Claro. más lujosa. Y hacia eso va Argentina. Claro. Bien Sí. o mal, no sé, pero hacia eso va. Eso es un dato A estructural. que sea un lujo. No, no, un Va- lujo, pero es la carne más cara. Esta copa, se nos fue el tiempo volando. Perdón, Juan, son las 59 y tenemos que entregar. Esta copa es para vos, para Bueno, que brindes y nos muy invita a comer bien. asado, Juan. Les vengo a hacer un asado en vivo. Ah, esa me gustó, esa me gustó. Asado en vivo Dale, acá. me encantó, qué grande, Juan. No, Bueno, vamos muchas rápidamente gracias. a Kun, vamos a Kun, dale. En Acun Paraná creamos regalos personalizados que combinan calidad, creatividad y un toque humano que los convierten en recuerdos inolvidables. Diseñamos presentes para empresas, instituciones, eventos especiales o momentos personales. Regalos que conectan con diseños únicos y a medida hechos para perdurar.
Encontrarnos en Instagram como acun.paraná, WhatsApp al 343-512-5072. Hoy y mañana Garden cerrado por evento privado, pero reservá para el sábado porque explota y después no tenés lugar, ¿eh? Vamos a Garden Club. Garden Club, club de jardinería, bracería y sanguillería, abierto de jueves a sábados por la noche, domingos al mediodía, parrilla completa. También podés llevar tu pedido. Tenemos música en vivo. Estamos en Presidente Perón y Dino Bardoli, María Grande. Consultas y reservas al 343-467-0454. Pese a que los tiempos nos apuran, le demos el aplauso a Juan. Bien. Ahí está. A nuestro invitado del día, el segundo invitado del día. 23 en punto nos vamos. Nos reencontramos el próximo martes, ya transitando los últimos programas de este diciembre de 2025. Se quedan con códigos en la pantalla del 11 con Mauricio Tepate. Chau, que descansen.